Cuando Donald Trump asumió el poder como presidente de los Estados Unidos, se comentó mucho la presencia en primera fila de un grupo de multimillonarios. Eran alrededor de 10 multimillonarios de la economía norteamericana. Obviamente, los más conocidos, los más destacados, los dueños de las Big Techs, de estas empresas tecnológicas que procesan la Big Data. Y estos multimillonarios se le dieron muchas lecturas, entre ellas hacia dónde iba la estrategia económica de Donald Trump, las alianzas que estaba realizando para poder tener de alguna manera una aceptación popular en estos tiempos convulsivos de guerras, incluso de guerra interna. E inmediatamente se explica el anuncio del presidente Donald Trump de una inversión de más de 500 mil millones de dólares en inteligencia artificial o en el parque industrial basado en la inteligencia artificial para que Estados Unidos fuese el líder en tecnología de inteligencia artificial. Y wow, todo el mundo decía, mira, los multimillonarios, el de Google, el de Amazon, el otro, 500 mil millones para la inteligencia artificial. Pero previo a ese anuncio de los 500 mil millones de dólares, el presidente ha tenido unas declaraciones y unas acciones altisonantes, groseras, con la humildad que lo caracteriza. Entonces dice que él va a agarrar el canal de Panamá, ese canal de Panamá tiene que ser norteamericano, que no es posible que los chinos estén pagando más barato, que les estén cobrando más caro a ellos, siendo ellos los que lo trabajaron, los que lo construyeron, los que lo crearon, cosa que tampoco es cierto, porque me advertía el amigo José Caldera que la mano de obra, los que realmente construyeron el canal de Panamá, fueron haitianos, panameños, y allí murió mucha gente en la construcción de esa obra. Lo que pasa es que como ellos ponen los reales, ellos dicen que ellos fueron los que lo construyeron. Sin embargo, en esos anuncios altisonantes de aranceles contra Canadá, contra México, violando el acuerdo, ya son síntomas de una decadencia imperial. Pero preste atención a esos 500 mil millones de dólares en el anuncio de inteligencia artificial. Casi que minutos después de ese anuncio, o días después de ese anuncio, una empresa china prácticamente desconocida, que se llama DeepSeek, que significa búsqueda profunda, y tiene de logo una ballena, por eso yo lo llamo la ballena asesina. Esa empresa hace un anuncio muy particular que es la famosa inteligencia artificial, un código abierto, es decir, compartir públicamente de manera gratuita el soporte tecnológico de esa inteligencia artificial. ¿Por qué los chinos hacen eso? ¿De dónde sale esa empresa? ¿Por qué afecta la economía de Estados Unidos y evidencia su decadencia? Hay un economista apellido Wolf en Estados Unidos que a mi gusto es el que mejor lo explica, y por eso yo quiero comentárselos en su versión. En el año 2022, Estados Unidos le clavó unos impuestos, unos aranceles a China para que no pudiese adquirir complementos tecnológicos, microchip, para poder avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y bueno, los chinos tragaron clavos y no podían comprar esos microchips. Bueno, no podían, no, algunos se compraron por el mercado negro. Pero en todo caso, los chinos hicieron una inversión desde el Estado para que muchos de su élite estudiantil avanzara en cómo desarrollar tecnología de inteligencia artificial prescindiendo de esos microchips, de esos complementos. Es decir, ¿cómo podemos hacer esto sin necesidad de comprarle a los norteamericanos que nos tienen bloqueados para impedir nuestra base en la inteligencia artificial? Y resulta
que esa empresa, con un fondo del Estado, logró avanzar enormemente con la inteligencia artificial, prescindiendo de esos insumos norteamericanos y abaratando los costos. Esa fue, como quien dice, la aguja que pinchó la burbuja artificial de la inteligencia artificial. Hace un año o más de 2 años ya se había advertido de que la inteligencia artificial iba a ser una burbuja, iba a estallar una burbuja. ¿Por qué? Porque se estaba invirtiendo mucho dinero para alcanzar los benditos beneficios de la inteligencia artificial. Entonces Meta, Amazon, Google, todos ellos comenzaron a invertir dinero para que los mejores científicos, los mejores técnicos de la inteligencia artificial le hicieran llegar los avances y ver cómo aplicarlos en sus aparatitos, en sus aplicaciones, en su modelo de negocio. Entonces muchas empresas comenzaron a sobrevalorar las potencialidades que tenían de inteligencia artificial y a decir, mira, yo soy el papa upa, yo soy el rey, yo soy el más inteligente en materia de inteligencia artificial, y se comenzaron a gestar un pocotón de empresas buscando dinero para recibir esas inversiones en cuanto a inteligencia artificial. Y es lo que sucede en Estados Unidos. Cuando hay un boom, todo el mundo está invirtiendo, entonces todo el mundo está fingiendo que tiene ese avance. Resulta que se sobrevaloraron en la bolsa todas esas empresas, comenzaron a cotizarse en un gran número, pero China demostró que era burbuja, que era mentira. ¿Por qué? Porque China hace lo mismo que la gran empresa, la GPT, que de alguna manera los chinos podían hacer lo mismo o incluso mejor, pero más barato. ¿Y cuánto es más barato? Resulta que un 95% menos de su valor en el mercado. Eso acabó y demostró que Donald Trump estaba mintiendo con relación a la inversión de los 500 mil millones de dólares. Entre otras cosas, demostró que esas empresas del Big Techs, Amazon y todo eso, estaban invirtiendo dinero y iban a perder dinero. Y perdieron dinero. ¿Por qué perdieron dinero? Porque la empresa Dixie demostró que puede hacer lo mismo, pero más barato. Mucho más barato. 95% más barato. Entonces, imagínese usted que usted invente un carro que pueda viajar de aquí a la Argentina con una tecnología, un mecanismo de motor de convulsión que le permita desarrollarlo con 1 litro de gasolina. Y que eso cuesta 95 más barato que el resto de los carros a gasolina. Quiebra la industria y usted se convierte en el rey. Algo así sucedió con la Dixie. Ellos demostraron que pueden hacer inteligencia artificial con un 5% de lo que supuestamente va a invertir Donald Trump o lo que están pagando las Big Techs en Estados Unidos. ¿Eso en qué se traduce? Que muchas empresas en el sector boom, en el sector que estaba creciendo más de la inteligencia artificial, van a quebrar o ya quebraron en segundos en Estados Unidos. ¿Qué te está demostrando China? Estados Unidos, tú no eres líder de la tecnología. La tecnología que tú estás anunciando con bombos y platillos, que cuesta tanto, que tú eres el único, yo la hago más barata. Me la inventé con unos estudiantes y ahora la comparto con todo el mundo. Eso demuestra primero que Donald Trump hizo perder mucho dinero, aunque no fue él realmente, pero perdieron mucho dinero
en una economía que se supone es la vanguardia del imperio, que es el soporte de la economía en este momento del imperio, son las que más acumulan dinero, y se les desmoronó, se les vino al suelo. Pero ojo, hay que tener en cuenta y estudiar el concepto de tecnofeudalismo, porque eso no quiere decir que Amazon y Google quebraron. No, ellos tienen muy claro el modelo de negocio, que es como un latifundio tecnológico. Por ejemplo, Amazon sigue ganando dinero porque cada quien que venda en su plataforma le deja un 40% de esa venta. Ese modelo de negocio está intacto, es decir, ellos van a seguir acumulando dinero, se van a seguir enriqueciendo. Lo que hizo China, o lo que hizo esta empresa, DeepSeek, es que todo el dinero que Amazon invirtió para la inteligencia artificial lo perdió, porque China lo puso gratis en el mercado. Y la empresa que le ofreció a Amazon avances o promesas en inteligencia artificial quebró, porque ahora no se explica que los chinos lo hagan gratis y ellos quieran cobrar una millonada. Y esos 500 millones de dólares que anunció Donald Trump, ¿para qué lo vas a invertir si ahora todo eso es gratis? Pero lo que está demostrando China es que Donald Trump no tiene esos 500 millones de dólares. Es como decimos en mi pueblo, en Maracaibo, eso es paja, es mentira, es demagogia. Pero ¿cómo tú vas a tener 500 mil millones de dólares para invertir en inteligencia artificial si no puedes pagar tu deuda pública? ¿O de dónde vas a sacar ese dinero? Del narcotráfico, que es una empresa rentable en Estados Unidos. Entonces allí es donde se está demostrando que Estados Unidos es un imperio en decadencia, lo que no quiere decir que no estén ganando dinero, que no tengan, que los ricos no sean más ricos. Al contrario, precisamente por eso está en decadencia, porque los ricos son más ricos, la desigualdad, la pobreza está creciendo. Entonces ese es el fenómeno contradictorio, la paradoja de cómo un imperio que está cayendo está haciendo multimillonarios a los que ya eran millonarios. ¿Por qué? Porque de alguna manera el poder de estas big techs se va a incrementar en la medida en que la crisis en Estados Unidos se agudiza. Son parásitos de ese capitalismo. Y eso permite otras cosas. Por ejemplo, Donald Trump va a poner impuestos a todo el mundo, hasta Colombia. Es de una crueldad horrible. ¿Cómo tú le vas a amenazar al pueblo colombiano con aumentarle los aranceles? Entonces, fíjense otro ejemplo. Los carros eléctricos, que son los más baratos en el mundo, que rinden más, el líder de esa tecnología de carros electrónicos son los chinos. Y son más baratos. Entonces, en Estados Unidos, para comprar un carro chino electrónico barato, tiene que pagar 20 veces más, un 20% más de su valor real. ¿Por qué? Por un impuesto, por un arancel. Es decir, China no puede vender sus carros en Estados Unidos sin pagar un impuesto de 20%. Si un carro chino cuesta $20, en Estados Unidos no van a pagar $20. Le van a pagar los $20 a China, pero en Estados Unidos van a pagar un 20% más por el impuesto. Entonces en Estados Unidos nadie va a comprar ese carro chino. Pero eso no quiere decir que la empresa que hace los carros electrónicos chinos va a quebrar. No, porque entonces ellos lo venden en Europa. Y ellos lo venden en Asia o lo venden en otro lado. Y se los van a comprar porque el carro norteamericano de gasolina es mucho más caro. ¿Qué va a pasar? Que en la medida en que tú vayas poniendo aranceles a todo el mundo va buscando para otro lado, otro mercado. Ese mercado son los BRICS.
el 60% de la población mundial se está metiendo en la trinchera de los BRICS. Y ahora ustedes pueden comprender quién es realmente el que está quedando aislado. El que está quedando aislado es Estados Unidos. Va a quedar aislado en sus aranceles. Ahora, ¿por qué Donald Trump hace eso? Hay dos características muy crueles, muy particulares. La primera es que él genera puestos de trabajo, porque es una política de protección de la economía de Estados Unidos. Entonces, tú consigues un empleo en una industria automotriz porque el carro chino ya no se puede vender en Estados Unidos. Entonces tienen que comprar el carro en Estados Unidos. Entonces, cuando compran el carro en Estados Unidos, producido en Estados Unidos, hay empleo en las automotrices de Estados Unidos. Y ese empleo, que no es que sea un gran empleo, de alguna manera le mantiene la popularidad a Donald Trump dentro de Estados Unidos. Pero le aumenta la migración, porque entonces el latino, el colombiano, el venezolano dice, mira, allí en la onda, en Estados Unidos hay trabajo. Si nosotros entramos ilegalmente y nos presentamos allí en la onda, nos van a dar trabajo. ¿Y por qué nos van a dar trabajo? Porque somos mano de obra barata, porque trabajamos en unas condiciones infrahumanas que el norteamericano no acepta. Nosotros sí, porque somos inmigrantes. Entonces el inmigrante, como mano de obra barata, hace mucho más rentable el automóvil que se produce en Estados Unidos. Pero entonces Donald Trump dice, oye, yo quiero generar empleo, pero no para el inmigrante. Yo quiero generar empleo para la base de la sociedad norteamericana. Lo que no dice Donald Trump es que los millonarios, aún clavando el impuesto a la competencia para que no entren a vender en Estados Unidos, aún pagando mano de obra barata a personas irregulares, sin pasaporte, sin visa, sin nada, no mejoran los sueldos de los trabajadores, ni les mejoran el tiempo de ocio, porque la lógica del capitalismo es, mientras más gano mejor, a costillas de quien sea. Y entonces eso explica cómo con una política de protección nacional, con una política de bonanza de empleo en Estados Unidos, aumenta la pobreza, los ricos son más ricos, los pobres son más y son mucho más pobres. Entonces usted se da cuenta que la fórmula capitalista individualista de Estados Unidos no funciona, no tiene futuro. Y es lo que la gente no entiende. Entonces, en lugar de estar debatiendo esa injusticia, esa crueldad, entonces ellos están debatiendo el problema de la migración, el problema de la guerra contra el narcotráfico, porque la migración, el narcotráfico son cortinas de humo. Son la excusa perfecta de Donald Trump para desviar la atención. Y al desviar la atención, el ciudadano norteamericano no cuestiona la riqueza multimillonaria de Elon Musk, de Zuckerberg, de toda esta plaga de parásitos, no la cuestiona. No cuestiona el hecho de que se están ganando millones de dólares destruyendo la salud, destruyendo la educación, destruyendo la protección social, destruyendo los servicios. Se están haciendo multimillonarios a costilla de esos pobres en Estados Unidos. Pero el pobre de Estados Unidos no lo cuestiona porque él cree que el que le está causando eso es el inmigrante, que el enemigo es el inmigrante o el narcotráfico o las drogas. Les pongo otro ejemplo. Todas las películas de Estados Unidos, el 99% de las películas de Estados Unidos te coloca el problema de la droga con unos carteles en Colombia o en México. Hay una serie que se llama El Cartel, una serie que se llama Pablo Escobar, una serie que se llama Narcotráfico en México, y te lo mezclan con los expedientes de la justicia para corroborar, para justificar aún más ese tipo de narrativa. Entonces te ponen a un actor brasileño haciendo de Pablo Escobar y te explican cómo en Colombia logran ese poder metiendo la droga y todo eso, y entonces Estados Unidos, pobrecito, es una víctima
de esa cuerda de delincuentes en Colombia y de esa cuerda de delincuentes inadaptados en México que torturaron a un agente de la DEA, un muchacho de familia que descubrió la mayor plantación de marihuana en los 70, qué sé yo. Entonces la gente comienza a creer que el problema de la droga es la producción de droga en México y Colombia, por ejemplo. Pero es imposible cuestionar el fenómeno de la droga y el consumo de drogas en Estados Unidos a consecuencia de las políticas crueles, malvadas de la industria farmacéutica. Porque resulta que la industria farmacéutica tiene rato produciendo drogas para generar adictos que consuman y que terminen en las calles como unos zombies. Ese negocio farmacéutico no se cuestiona en Estados Unidos, no se debate. No hay una guerra contra las drogas y los adictos que produce la industria farmacéutica. Y son un problema grave en Estados Unidos. Ahora, como la droga produce mucho dinero, la droga les permite a ellos dinamizar la economía. Pero la droga la tienen que controlar. Y desde los años 80, Ronald Reagan anunció la guerra contra el narcotráfico, contra las drogas. Y comenzaron una cantidad de narrativas en los medios de comunicación, como el crack estaba acabando con la juventud, los estaba volviendo locos. Cuando fracasó esa guerra contra el narcotráfico, y esas historias no se las creía nadie, y el consumo de drogas en Estados Unidos se multiplicó, entonces comenzaron a asociar al narcotráfico con la guerrilla, porque la guerrilla ya era un enemigo, era un satanás que había que atacar. Entonces lo llamaron narcoguerrilla. Entonces dijeron, mira, en las FARC, como está cobrándole impuesto a los narcotraficantes para financiar su guerra, su lucha, entonces las FARC son narcotraficantes, entonces la guerra ahora es contra la narcoguerrilla. Pero como la guerra contra la narcoguerrilla también fracasó, porque se multiplicaron las bases militares, al multiplicarse las bases militares en América Latina, se multiplicó la producción de coca, se multiplicó el consumo y la demanda en Estados Unidos, entonces la guerra fracasó. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, entonces los narcotraficantes ahora son terroristas, porque ahora el enemigo son los terroristas del mundo. Entonces vamos a hacer la guerra contra el narcoterrorismo. Narcotráfico, narcoguerrilla, narcoterrorismo son evoluciones narrativas de una guerra estúpida para alimentar series de Netflix que esconden el verdadero negocio del narcotráfico, que lo controlan en este momento la industria farmacéutica. El grave problema en Estados Unidos es el consumo de drogas, y el gran provocador de consumo de drogas en Estados Unidos es la industria farmacéutica, que es intocable, eso no se puede debatir. Ahora, los aranceles, la inteligencia artificial, el narcotráfico, el que voy a hacer la guerra contra el narcotráfico, los 500 millones de dólares que nadie sabe dónde los va a sacar, no puede pagar la deuda que tienen allí, tienen una deuda impagable, la mayoría de esa deuda la tienen con China precisamente. Nadie les cree. Entonces usted ve que él anuncia, voy a tomarme el canal de Panamá. Tómalo, ¿qué te lo impide? Manda allí un portaaviones y agarra el canal de Panamá a los Jalisco a la fuerza. ¿Qué hizo él con la migración? Hizo el show. Montó un poco de inmigrantes, los esposó, los mandó en un avión militar, porque él sabía que esas imágenes iban a recorrer el mundo, la reacción de los presidentes, algunos con dignidad, otros con vergüenza. Pero esa narrativa se la iban a aplaudir en Estados Unidos y le iba a desviar la atención de la profunda injusticia, la profunda crueldad de los big tech, de los millonarios en Estados Unidos, que se están aprovechando de la pobreza en Estados Unidos, destruyendo la protección social, destruyendo la salud, destruyendo la educación, etc.
El verdadero debate en Estados Unidos no está en el tema de la migración, pero Donald Trump impone esa narrativa, impone ese debate, y es una cortina de humo que funciona de manera perfecta dentro de los Estados Unidos. Por eso es que lo hace. Porque entonces el Estados Unidos promedio lo aplaude diciendo: este sí nos protege, nos está generando empleo, está sacando a la gente que nos quiere venir a robar y a traernos las drogas, pero resulta que el empleo en el que estoy es una miseria de empleo, sigo siendo pobre, sigo siendo endeudado y sigo consumiendo drogas, porque la droga me la fomenta la industria farmacéutica. Entonces el norteamericano promedio no comprende lo que él está viviendo, lo que es su tragedia. Y el rico sigue siendo más rico y el pobre sigue siendo más pobre. Es un capitalismo que se está cocinando a fuego lento dentro de su propio veneno en Estados Unidos. Otro síntoma para que ustedes puedan evidenciar eso: los acuerdos comerciales con México y con Canadá. ¿Cuál fue la narrativa o el cuento de la globalización, del neoliberalismo y la globalización? Que podíamos ser un mercado libre, eso que llama Milei: ¡viva la libertad, carajo! Hay que agradecer a esta gente que vino a empobrecernos con sus empleos de maquila, de mano de obra barata, privatizando todo. Entonces, cuando los países cambiaban sus leyes, su constitución, y permitían que las transnacionales ocupasen sus territorios para producir más barato, no para generar buenos empleos, para producir más barato, las llamadas maquilas, entonces la economía iba a resplandecer tanto que todo el mundo iba a estar contento, todo el mundo iba a tener trabajo. Cuando tú estás en la pobreza y la miseria, un trabajo es un grillete, una cadena de esclavos. Pero resulta que en México esas empresas transnacionales, esas corporaciones que estaban en Canadá, que estaban en China, que estaban en México en forma de maquila, pagando mano de obra barata para que la ganancia fuese mayor para el multimillonario, y entonces la mercancía norteamericana podía venderse sin impuestos en cualquier parte del mundo con la globalización. Resulta que eso comenzó a funcionar al revés, porque resulta que los chinos empezaron a producir, y como había globalización, ellos también vendieron sus productos por fuera del territorio chino. Los mexicanos comenzaron a producir también, y como había globalización, comenzaron a vender sus aguacates fuera del territorio mexicano. Entonces resulta que los chinos inventan un carro electrónico que es más barato que el carro a gasolina que producen en Estados Unidos, o que el carro electrónico que quieren producir en Estados Unidos. Y entonces los chinos venden sus carros en Europa, venden sus carros en América Latina, venden sus carros en todos lados. Los chinos no están haciendo nada malo, los chinos están produciendo y vendiendo como lo dice el capitalismo, la competencia, el libre mercado, la oferta y la demanda. Pero entonces Estados Unidos dice: bueno, la empresa que yo tengo en China no va a regresar en Estados Unidos porque la mano de obra barata en China sigue reteniéndola en ese territorio. Pero resulta que el carro que se vende aquí en Estados Unidos no es el que yo produzco, es el que producen los chinos, y eso no me produce ganancia. Entonces yo le pongo un impuesto, le pongo un arancel. Y allí es donde Estados Unidos se está cocinando a fuego lento, porque entonces ahora el acuerdo que firmó con México, con las reglas de juego que impuso Estados Unidos, el acuerdo que firmó con Canadá, con las reglas de juego que impuso Estados Unidos, ahora no funcionan, ahora no sirven. Entonces, esa maquila que está allá, para que entre un producto acá, o cualquier producto que se produzca allá que entre acá, me va a tener que pagar más. Es
un absurdo, como darse un tiro en el pie. La economía está muerta en Estados Unidos, a pesar de que generan empleo con esa protección. Pero ¿qué tipo de empleo? ¿Y quién es el que realmente está trabajando a precio de gallina flaca o de servidumbre o de esclavo? Los inmigrantes son los que están haciendo ese trabajo. El rico se sigue haciendo más rico, pero el Estado se desmorona. El Estado lo controlan los millonarios, y por eso los multimillonarios en la primera fila de la toma de posesión de Donald Trump. Y entonces Estados Unidos está quebrado. Está quebrado a pesar de que tenga los multimillonarios más ricos del mundo. Y no solo está quebrado, está aislado. Porque entonces, ¿qué hizo Donald Trump? Acercó a Petro a la CELAC. Y entonces Petro dice, bueno, yo te voy a poner aranceles. En realidad, Petro no tiene margen de maniobra. Tiene 9 bases militares allí. Lo deben estar apuntando por todos lados. Pero las ideas no. Y entonces lo que hay es que aclararle a la gente cómo funciona ese capitalismo de Estados Unidos, cómo se está quedando aislado, y que nosotros tenemos que hacer absolutamente lo contrario: buscar otros mercados, apostar a nuestra tecnología, apostar al bien común, a las alianzas, a la inversión social. Lo que está haciendo Venezuela. Que en este momento nos tengan a nosotros como el peor país de la dictadura, pero al contrario, aquí es donde se está haciendo lo correcto. Se le está tratando de transferir poder al pueblo, que ellos decidan, que ellos administren, que ellos ejecuten, y por eso ese es el Estado que nosotros tenemos que impulsar. Ese es el Estado que tenemos que construir. Ahora, al presidente Nicolás Maduro, en la entrevista que le hizo el brasileño, le hizo varias preguntas muy interesantes, muy buenas, porque él le preguntó: ¿usted no cree que esa zona económica especial que usted muestra como una estrategia económica para su país va a afectar esa transferencia de poder al pueblo? ¿Eso va a contradecirse en algún momento? Pues claro que sí, eso va a suceder. El tema es que el presidente dice, bueno, mientras construyo esto tengo que hacer dinero, y tengo que hacer dinero con este sacrificio. Pero mientras construye esto, el que administra ese dinero que tienes que hacer se te convierte en la parcela, en la burbuja, en la élite, en lo que llaman la burguesía bolivariana, el famoso desastre ideológico que dijo Castro Soteldo. Entonces, ese que está administrando dinero, ese que está en la política de extracción, exportando el hierro, exportando el petróleo, exportando el aluminio, recibe su comisión, recibe su guiso, o sea, recibe su protección por hacer eso mientras construimos el socialismo. Entonces, el que está construyendo el socialismo está jodido, y el que está administrando lo que se produce en riqueza para construir el socialismo está bien, pero en el fondo no quiere que eso cambie porque él está bien. Y entonces entran las contradicciones de la revolución. Para yo seguir construyendo el socialismo, tengo que ir desmontando la política de extracción, porque la política de extracción no me va a permitir desarrollar nada de este lado, no me va a permitir construir socialismo. Entonces allí es donde nosotros tenemos la contradicción del líder de calle al burguesito bolivariano que sigue siendo candidato 20 años más y no produce nada, no debate nada, ni siquiera vive en el territorio. Y ese burguesito será un 1% de la población venezolana. Eso genera desigualdad, eso genera contradicciones, eso genera discusión y genera exclusión. Ese es un problema que nosotros tenemos que resolver y que estamos resolviendo. Una de las principales tareas es debatirlo, visibilizarlo,
y de alguna manera debatir lo que hay que debatir. Porque caeríamos en un error en justificar todo en la élite psicópata que tenemos en Venezuela y no debatir nuestros propios problemas, o sea, nuestras propias contradicciones. Les pongo un ejemplo. Cuando nos dedicamos las 24 horas del día a burlarnos de la loca María Corina Machado, que está loca, yo no digo que está cuerda, es psicópata, está loca, es fascista, ultraderecha, eso es verdad. Pero si yo paso 24 horas enfocado con María Corina, convierto a María Corina en una cortina de humo que no me permite debatir las contradicciones de las que venimos hablando. Afortunadamente, el debate en Venezuela está más vivo que nunca y es el país, yo diría, me atrevo a decir, es el país con el debate más amplio, más profundo y que lleva más tiempo en toda América Latina. O sea, lo que se debate en Venezuela no se debate aquí en ningún lado. Y ese debate se explica en el soporte jurídico constitucional que es la constituyente. La constituyente es un debate viviente, un debate permanente, protegido legalmente. Y de alguna manera ese debate nos da muchos beneficios. Nos permite tener conciencia para no ser manipulados con las cortinas de humo de las redes sociales. Nos permite seguir luchando por construir el socialismo y darnos cuenta cuando hay una burguesía bolivariana que quiere ponernos cortinas de humo para no cambiar lo que hay que cambiar, para no acabar con el Estado que hay que acabar. Entonces ese debate está allí, porque la gente no es pendeja, la gente se da cuenta. Ese debate hay que aprovecharlo, esa investigación hay que profundizar.